Está con nosotros el señor Néstor Trigueros, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Néstor? Ya un amigo de nuestro programa. Así es. Le dicen, por ejemplo, en la calle, te vi en el programa de Sauron, nadie sabe cómo, te vi en TV Regional. Sí, algunos amigos sí, ¿cuánto hace que no te veía? Te veo de vez en cuando por televisión. Bueno, ese es un comentario que se suele hacer, sí. Y en el Facebook le ponen, lo vi, me gustó lo que dijo hoy, algo. No tanto como eso, yo la verdad que el Facebook lo utilizo poco, pero digo, con totalmente de divertimento y nada más. Trato de ahí de borrar toda la profesión, de no mezclar la política, me engancho con diálogos de cualquiera que filosofan, bueno, eso es lo que hago en el Facebook. Así que ahí no tengo muchos amigos, no de los virtuales, sino los amigos de la calle, de los amigos de la vida, ¿no? Totalmente. Tenemos preguntas para Néstor Trigueros que han preparado nuestros galanes, Hernán y Carlos, así quien quiere empezar. No, más que preguntas, hablábamos, Néstor, antes de empezar el bloque, las posibilidades que tiene la gente para acercarse a la oficina del consumidor y no lo hace porque no está al tanto de los derechos que tiene y hacia qué organismo, hacia qué empresa puede quejarse. Sería interesante que usted nos explique cuáles son esos beneficios que tiene y orientar y educar a la gente para que aproveche esa ventaja que tiene de poder expresarse y reclamar con justicia. Sí, eso es cierto. Hay algunos relevamientos que se han hecho y publicaciones sobre el conocimiento que tiene la gente de sus derechos. Y en un 35-40% de las personas saben que tienen algún derecho con relación a al consumo. Pero de ese 40%, que de por sí no es mucho, más de la mitad no sabe dónde concurrir a ejercer ese derecho que tiene. En realidad ahí el fracaso se debe a que el Estado tiene la obligación constitucional, el deber constitucional de realizar campaña de educación para el consumo, que nunca ha realizado más que con la creación de las oficinas como la nuestra, que tiene el deber de informar. Ahora, el deber de informar que tiene nuestra oficina depende a veces de la persona que está al frente de la oficina, que tenga o no tenga ganas de hacer esto que estamos haciendo acá. Digo ganas en el buen sentido, que tenga la vocación, la dedicación para ir a distintos, inclusive pueblos, como a veces uno va porque lo invitan, pueblos, ciudades del interior de la provincia, que están interesados, escuchando y sabiendo que existe una oficina del consumidor. Esta semana, el martes, estuve en Totoras, por ejemplo, el Consejo de Totoras está interesado en armar una oficina similar a la que tenemos en Rosario. Lo hice en Firmat, exactamente con el mismo sentido. Me fui hasta Villa Ocampo, eso ya a pedido de un correligionario del partido, pero de todos modos allí fui con este motivo. Y después en cada lugar donde me dan un espacio para que yo cuente de que existe la oficina del consumidor, de que tienen derechos, de que tal o cual cosas hay que tener cuidado porque no hay que firmar sin leer, o hay que reclamar cuando, por ejemplo, no sé, nos llega una boleta después del vencimiento, no hay que pagar con recargos, hay que ir, reclamar, digo, todas estas cosas que uno les va contando a la gente como un servicio de información que le va nutriendo de conocimiento, pero que requiere en realidad del Estado con una fuerte campaña como las que se hacen, no sé, con el dengue, yo decía antes, una campaña fuerte que diga usted tiene derechos y puntualice cuáles son los básicos, elementales. Lo mismo que con las cuestiones de consumo, no sé, del agua, que es un derecho humano, que es un recurso no renovable, que tenemos escasez, que a veces las canillas están abiertas mientras nos afeitamos, cosa que en otros lugares no sucede, que el portero barre la vereda con la manguera, y todo eso son costos que tiene el Estado, que tiene que subsidiar a ese portero que está regando la vereda, digo, con el buen sentido, porque es una costumbre, o el que lava el auto, digo, y eso nos cuesta a nosotros, pero no solamente que nos cuesta, sino que estamos perdiendo un recurso importantísimo. Digo, todas estas cuestiones
no es para hacer una breve campaña y una imagen institucional de la empresa, no sé, de aguas, ya que estamos hablando del agua, sino para que la conciencia del que está escuchando, del que está viendo, le vaya quedando grabado. Ahora eso, con una sola vez que uno escucha, bueno, lo toma como un tema que le puede interesar más o menos. Ahora, cuando es recurrente, cuando está bien dirigida, muy bien trabajado esa campaña de educación, uno, a partir de ese momento, ya me pasa a mí por una deformación profesional, digamos, que cuando abro una canilla, como yo sé de esto que pasa y uno lo dice en tantos lugares, yo me cuido, digamos, y la gente, los chicos, los más jóvenes, si se le va inculcando, aún no siendo la defensa del consumidor una materia que esté en la currícula cuando debería estar, por lo menos en el colegio secundario, aún así los jóvenes son más permeables para este tipo de cuestiones solidarias, digo, ¿no? Néstor, para ilustrar a nuestra audiencia, ¿la defensa del consumidor es una defensa moral o realmente es una defensa efectiva? Si alguien va con un problema, ¿en qué medida está facultada el organismo para defender ese derecho conculcado? En las audiencias que nosotros hacemos de conciliación, de mediación, que se llaman, en un 80% la resolución es favorable. ¿Cuándo? Cuando el proveedor se cierra sobre sí mismo y en determinadas situaciones está violentando la norma, se elabora un expediente y se eleva a la Secretaría, a la Dirección, de Comercio, para que la Dirección de Comercio lo sancione. Es decir, nosotros no tenemos facultades sancionatorias, las oficinas municipales no tienen esa facultad. Hasta tanto se apruebe la ley que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, y calculo que después, bueno, justo vino todo este tema de las elecciones en mayo, porque eso se aprobó allá por febrero, marzo. Y bueno, todos estos temas quedaron para el año que viene. No es una ley controvertida porque están todos de acuerdo, tiene que tener la aprobación del Senado. El día que se aprueba en la provincia de Santa Fe esta ley que está, ¿qué hace? Adhiere la provincia a la ley nacional, dice nosotros los santafesinos adherimos a la ley nacional. Y después, desde ese mismo instante, todos los municipios de la provincia de Santa Fe que estén interesados en tener una oficina municipal, piden la delegación de las facultades. Ahí ya hay delegación de facultades, que significa el poder de obligar a la concurrencia, de citar, el poder de investigar, el poder de sancionar, el poder de determinar qué está bien y qué está mal. Y esto es inminente, y la verdad que a nosotros nos aportaría muchísimo en ese porcentaje que nos queda, que no es un porcentaje muy grande, repito, en un 80% de la gente que va a la oficina se encuentra con la resolución de sus temas, de los temas menores, de los mayores, que los mayores por lo general, en cuestiones económicas se resuelven con la mediación. Vienen los abogados de la empresa, de electrodomésticos, de las concesionarias, y ahí, junto con la parte con el consumidor, dirimen sus temas, que ustedes me dijeron que me iban a dar el auto, pero con el vidrio polarizado, y ahora no me lo quieren reconocer, o no me dieron la llave, y hace las llaves de cierre centralizado, cuestan 700, 800 pesos, a veces le dan una sola y no le dan la copia, y los pasean y los tienen un buen tiempo. Otras veces le venden autos, no sé, con los amortiguadores, autos nuevos, o, que siempre lo digo porque es interesante, pues estas cosas que no conocemos. Si alguien desde una concesionaria nos vende un automóvil usado, ese automóvil tiene una garantía de 3 meses, no es una garantía de 100.000 kilómetros, ni 3 años, ni nada por el estilo,
pero es una garantía de 3 meses que nos permite andar un poco con el auto como para saber si nos pusieron la carne picada en la caja de cambio, ¿no? Estoy seguro con esto que dice Néstor, que la gran mayoría de compradores de coches usados no tiene idea de la ventaja que tiene con esto que usted le está aclarando. No, estos totalmente. 3 meses de garantía. Totalmente. Estoy seguro que esto no está en conocimiento de la gran mayoría de los compradores. Así es, pero como esto, tantas otras cosas que cuando uno lee la ley se da cuenta de que, por ejemplo, cuando a alguien le han vendido determinado producto y no le han informado claramente, bueno, la ley dice, la información debe ser clara, precisa y suficiente para que cualquiera entienda, no para que el profesional en ese tema entienda, para que cualquiera entienda. Entonces, cuando a veces nos venden o no nos informan de determinadas cuestiones en forma clara, precisa, concisa, se está violentando la ley, y lo que nosotros presumíamos sobre esa operación deben cumplirlo. Es decir, si a mí en un cartel me dicen acá descuento 50% en forma gigantesca, cuando yo entro a ese negocio estoy suponiendo que me van a hacer un descuento del 50%, y no de que abajo dice lea el pliego, base y condiciones, y después, bueno, ese 50% lo tienen que respetar. ¿Por qué? Por una publicidad engañosa que además está sancionado, porque algunos lo van a hacer respetar y van a ir a reclamar donde corresponda, pero muchísimos se van a aguantar que no le dieron el 50 y que, bueno, ¿qué va a hacer? Eso justamente le quería preguntar. ¿Usted ve que hay una cultura en la gente de acercarse a la oficina, de quejarse, por decirlo de alguna manera, de hacer cumplir sus derechos, o ve más resignación en la mayoría de la gente? Bueno, total, ¿qué se le va a hacer? Para la próxima será, y que a lo mejor no reclama esos derechos. Vino fallado el producto y bueno, no sé. ¿Cómo lo ve a eso? Esto es así, cuando nosotros rememoramos año a año el Día Internacional del Consumidor, es por un discurso de Kennedy allá del año 63, 64, estamos hablando, qué sé yo, cuántos años atrás, 50 y pico de años. Y en ese discurso Kennedy enumeró por primera vez derechos de los consumidores, pero habló de un tema que yo creo que fue el más importante. Él habló de la pertenencia al grupo, de la generación de una conciencia, diciendo somos el grupo más numeroso e importante en la economía, y sin embargo nunca se nos consulta a la hora de las decisiones de lo público-privado. Algo así es lo que dice Kennedy. Y entonces, a tu pregunta, cuando uno empieza a meterse con la conciencia del reclamo, y ahí no para más. Es decir, ese ya está con la conciencia del reclamo y no deja pasar una. Si me hicieron un débito en la cuenta del banco de 4 pesos con 39, a mí me pasó 4.39, ¿qué es esto? Y nadie sabe, todavía estoy tratando de averiguar, ya me lo devolvieron. Luché, hablé 200 veces, pero lo seguí. Mucha gente sigue esto, y cuando no le da resultado su gestión, viene a la oficina del consumidor y nosotros lo seguimos con él, y él nos exige a nosotros que lo acompañemos, que le resolvamos el problema. Digo, ahora, es el tema de el que entró en ese grupo, el que tiene pertenencia al grupo de los consumidores conscientes de sus derechos. El que no está consciente de sus derechos directamente está afuera de ese hombre o mujer reclamante, exigente de que esto debe ser así, de que me deben tratar bien, bueno, todas las cosas que el sentido común nos dice que debe ser una operación comercial, ¿no? Bueno, ese está afuera, pero dentro de los que tienen algún grado de conciencia, una vez que entraron, no salen más y siguen siendo alumnos muy buenos de la ley, digamos. Ustedes mencionaban en Estados Unidos recién, y me contaba unos amigos que viven allá que hace poco tiempo las cadenas de lavandería subieron notablemente las tarifas. Automáticamente la oficina del consumidor le dijo a la gente: no utilicen ese servicio.
automáticamente tuvieron que bajar los precios porque no fue absolutamente más nadie a esos negocios. La unión hace la fuerza. O sea, acá nos eso falta es unión. una conciencia que acá no es aplicable. Sin duda. Esto, O sea, tenés el tomate a 18 esto- mangos al kilo, no lo comprés. Esto es así, comprobable. Hubo aquí un tema que a mí me valió algún reproche porque interpretaron que era un tema político y qué sé yo, no era un tema político. Cuando el Estado decide un día decir que Fivertel no existe más, que le daban 30 días para cerrar, bajar la palanca y qué sé yo qué cosa. Entonces, bueno, hubo una convocatoria. Acá en Rosario, 100 y pico de mil personas tienen ese servicio de Fivertel. Y a mí me preguntaban, no la hice yo la convocatoria ni nada, pero me preguntaban, ¿usted apoya? Sí, yo voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Porque la cuestión legal está bien, pero los apurones entre el Estado y las empresas deben contemplar, como después se contempló en sucesivas resoluciones, desde el mismo lugar de donde se lo quería bajar la palanca ahí, ¿para qué? Para que todos tuviéramos tiempo de cambiar de operador si queríamos, saber qué iba a pasar en la Cámara de Diputados, en la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en esa convocatoria uno fue para sumar uno más, no era, repito, convocada por nosotros ni por otras asociaciones. Y yo cuando llegué al monumento, fui, pero de verdad, porque digo, bueno, no puede ser que yo no vaya, éramos 20, 30, exagerando, qué sé yo. Y bueno, y fui, me daba ganas de subirme al auto, hacía un frío, no, de verdad, pero yo digo, no, es una cuestión, digo, de conciencia, voy, me pongo ahí, que sumo uno más. Pero la verdad que no tenemos esa conciencia, porque si no, todos hubiéramos... O lo mismo cuando hay incrementos de tarifas y uno mismo se da cuenta de que es abusiva. No hay que usar. Hoy no usamos, no sé, el celular. Sí. Se mandan cadenas de mails, por ejemplo, Sí, hoy a las pero- 8 de la noche todos apaguemos la luz, 10 minutos, o no mandemos mensajes de texto por hoy, pero ¿cuántos se prenden? Es un mínimo. Quizá. Es mínimo. Hay más gente con el TN saludando a la noche que... No, claro, porque... Y bueno, qué sé yo. Por eso digo, las campañas de educación para el consumo desde el Estado, orientadas científicamente a que nos entre en la cabeza, y no solo a nosotros como consumidores, sino al que también tiene el estatus de proveedor, que por un lado tiene el estatus de proveedor un día, pero después es un consumidor al otro, todos somos consumidores. El proveedor es proveedor cuando yo lo voy a comprar, pero a su vez es consumidor cuando él va a comprar un helado. Totalmente. Así que, pero bueno, no es fácil. No es fácil. Y Néstor, un segundito, le pregunto algo, vos querés pasar al tema político, te veo. No, para nada. ¿Tiene que ver no, con no, esto? no. Bueno, Tiene que dale, ver porque tenemos más exclusivamente- preguntas con el tema del consumidor. exclusivamente con esto. A ver, Néstor, si estoy en lo cierto. En la Argentina, la primera ley de defensa del consumidor se sancionó en 1993. ¿Estoy correcto? Un año antes de que se incorporara el artículo 42 de la Constitución Nacional, como la ley en realidad estaba tan completa, digamos, no fue necesario reglamentar el artículo 42 que incorporó los derechos de los consumidores a la Constitución. Ahí se enuncian en ese artículo 42 de la Constitución los derechos que tenemos y se le dice al Estado que controle los monopolios, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, que efectúe las campañas de educación para consumo y dice que nosotros tenemos derecho a la protección de la salud, de la seguridad, de los intereses económicos, una información veraz y a un tratamiento digno y equitativo. Eso, sintéticamente, es ese artículo 42 que la ley ya había de alguna manera reglamentado sin que estuviera la Constitución todavía escrita, ¿no? Así que sí, fue en el 93 y la reforma en el 94, reforma de la Constitución. Después hubo una reforma en el 2008 que en realidad no cambió mucho, pero sí le agregó esas cosas que la jurisprudencia y los fallos van haciendo necesario modificar leyes para que directamente nadie más vaya a juicio, directamente está escrito en la ley y se terminó, ahí se empezaron a implementar
las indemnizaciones, no multas, indemnizaciones para los consumidores que no han obtenido un trato digno. Es decir, una indemnización que debe estar hoy, pues son 5 canastas, hogar 3, pero estará en 6, 7 mil pesos, con los que los jueces, hoy por hoy están indemnizando, además de decirle a alguien, bueno, usted le tiene que pagar, en el caso de una compañía de seguro, el siniestro a fulano de tal, pero además como lo tuvo dando vuelta durante, 5 años, le va a tener que pagar una indemnización por el daño directo que le ha cometido sobre sus bienes o sobre su persona. Eso lo incorpora la nueva norma. Néstor, hablábamos de las empresas, por ejemplo, las estatales como EPE, Aguas. ¿Uno puede quejarse en la oficina directamente por algo contra la municipalidad directamente? Nosotros tomamos los servicios esenciales del municipio y los trasladamos, y la verdad que con éxito, pero en realidad esa es una tarea del ombudsman. Hay 2 proyectos, uno que vetó Caballero cuando era intendente, que no recuerdo quién fue el concejal, que propuso, además de la creación, ya estaba de la Oficina Municipal del Consumidor, la creación de un ombudsman que pueda intervenir en el municipio y justamente con facultades para investigar, para exigir informes, etcétera. Y después hay un proyecto de la concejala, la arquitecta Bielsa, de hará 1 año y pico atrás, no sé si es de ella sola o del bloque, pero en definitiva ella lo llevaba adelante, y bueno, ahí está. Es una figura que a veces colaboraría y contribuiría a resolver algunas cuestiones que no quedan del todo claras, y a la población a veces terminan dudando en torno a denuncias políticas y todas estas cosas que pasan. Hay un ombudsman, uno va y recurre al ombudsman y hace el reclamo. La oficina, la Defensoría del Pueblo de la provincia, se ocupa de otras cosas provinciales, y después está la Defensoría de la Nación, que funciona en el mismo lugar, que es la que se ocupa de los temas nacionales, de los órganos de control. Fíjense qué cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Todos los organismos estos de control que hay en RES, Comisión Nacional de Comunicaciones, un montón de herramientas que tiene la gente al alcance. La gente tiene esas herramientas hay que hacerlas funcionar, y hay que exigir que funcionen, y eso no depende de la voluntad del funcionario, depende también de nosotros. Cuando vamos con un reclamo y lo dejamos ahí paralizado, nosotros tenemos que ir y preguntar, ¿qué pasa con este reclamo? ¿Lo multaron a la empresa? A mí me tuvieron durante 2 años sin teléfono. ¿Qué sanción le aplicaron a Telecom? Telecom pagó la multa. Es que no la pagó, porque 2 de cada 100 multas se pagan y muchas veces no se le imputa, así que bueno. Y nos van a imputar a nosotros porque nos están corriendo. Bueno. Nos están sacando del aire, nos están sacando del aire. Me engancho con no queríamos cortarlo a nuestro amigo. Mil gracias por haber venido, Néstor. Recordamos la dirección de la oficina para la gente. Alem 1046, de 8 a 4 de la tarde, 411-1801, 1802. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro.